Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. A veces hay objetos que tienen un gran éxito, al igual que una leyenda negra que les pesa y de la que no se pueden deshacer. Este es el caso de los cuadros de los niños llorones, unos cuadros que no solo llaman la atención al verlos, sino por todo aquello que causan a su alrededor. Si os ha gustado este vídeo, por favor comentad lo que creéis sobre el tema, dad un me gusta si os apetece y si os gusta el canal, probablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. A veces las leyendas comienzan con una simple historia de un periódico amarillista, que lo único que buscaba es el miedo y la angustia de aquellos que en el salón de su casa tienen un tétrico cuadro. Todo comenzó cuando en 1985 el periódico británico The Sun publicaba la historia de la maldición del niño que llora, desatando una oleada de pánico entre sus más de 50.000 lectores. Según el periódico, cuando alguien colgaba el cuadro en la pared de su casa, a los pocos días el edificio se incendiaba y entre los escombros calcinados aparecía intacto el cuadro del niño que llora, sin que nada le hubiese sucedido a dicho cuadro. Para poder entender la historia debemos retroceder unos años en el tiempo. El niño que llora es un cuadro donde aparece retratado un niño con expresión triste y llorando, cuadro que repitió su autor en varias ocasiones hasta hacer 27 cuadros con la misma temática. En estos cuadros, que obviamente se trataban de retratos de niños llorando, escenas lacrimógenas que provocaban una sensación de nostalgia, de ternura y a su vez de repelús. En realidad, el niño que llora es un cuadro donde aparece retratado un niño con expresión triste y llorando. En realidad, este cuadro forma parte de una colección de 27 cuadros llamada Los Niños Llorones, obra de un pintor llamado Bruno Amadio, que al parecer se inspiró en los rostros llorosos de los niños de un orfanato sevillano que perecieron abrasados en un incendio, historia que desarrollaremos un poquito más tarde. Estos cuadros provocaban una sensación de nostalgia, de ternura y a su vez de repelús. Para otros investigadores, los rostros de los cuadros de la colección corresponden a inocentes niños muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que al menos el más conocido de la serie de cuadros corresponde con el rostro de un niño que vivía en un orfanato que visitó el pintor. Bruno Amadio quedó tan impresionado por la triste mirada del niño que lo dibujó en un cuadro que habría de hacerse célebre. Unos meses más tarde, el niño murió calcinado en el incendio del orfanato y la rumorología popular empezó a decir que el cuadro estaba maldito y que el espíritu del niño se había quedado impregnado en el lienzo. Por lo tanto, los protagonistas de dichos cuadros mostraban una tristeza, de ahí en parte que los protagonistas de dichos cuadros mostraran una tristeza y un sufrimiento en sus miradas, cuanto menos sobrecogedores. Estos cuadros provocaban una sensación de nostalgia, de ternura y a su vez de repelús. Estos cuadros empezaron a tener éxito a nivel internacional entre las décadas de los 70 y de los 80, y de la mano de su gran éxito también llegó una leyenda negra de la que difícilmente se iban a poder separar. Muchas familias escogieron estos cuadros para adornar sus casas, pero cuentan que tras dichas imágenes se escondía una oscuridad que era capaz de desprenderse no solo al espectador, sino al futuro de dicha casa. Pero antes de seguir comentando lo sucedido con dichos cuadros, hablaremos un poco del autor. Bruno Amadio fue un pintor y escultor italiano, nacido en Venecia en 1911, y del que pocos datos ciertos se conocen, pues los hechos verídicos se entremezclan con la leyenda urbana de sus obras malditas. Fue más conocido por el sobrenombre de Giovanni Bragolin, aunque en sus pinturas firmaba como J. Bragolin. De los hechos ciertos conocidos, cabe destacar que estudió Bellas Artes y se hizo pintor, desarrollando un estilo propio, que no podía encuadrarse en ninguna corriente artística de la época y lo diferenciaría de otros autores de la época. A nivel personal, su ideología política también ha formado parte de la historia que ha envuelto a este hombre hasta la posteridad. De joven se unió al movimiento mussoliniano y que defendía a ultranza el movimiento fascista, como muchos otros, y se cree que esto propició su relación con los artistas plásticos futuristas de dicho movimiento, quienes estaban dirigidos por Marinetti. A su vez, por la época histórica en la que vivió, fue llamado a filas y formó parte del ejército italiano luchando en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que esto tuvo un gran impacto en su forma de ver el mundo, sobre todo él como presenció en cada una de las contiendas que se llevaban a cabo, siendo testigo de las aldeas italianas arrasadas por los combates, las mujeres viudas y los niños huérfanos, viendo así el sufrimiento y la desolación causadas en la población, sobre todo en los infantes, debido a la guerra y todo lo que esta supone. Dichas imágenes llegaron a calar profundamente en su interior y estas más tarde serían su fuente de inspiración. Al finalizar la guerra, huyó a España y se quedó a vivir en Sevilla, donde se hizo llamar Giovanni Bragolin. Allí comenzó a dibujar los retratos de 27 niños conocidos como los niños llorones, que gozaron de cierta reputación y se empezaron a distribuir en miles de copias de papel que se vendieron por todo el mundo en las siguientes décadas. El tema de la colección es recurrente: niños y niñas de grandes ojos, con aspecto bastante triste y gruesas lágrimas que les caen por las mejillas. Dichos retratos fueron la prueba de esta mella y el sufrimiento que dejó la guerra en Giovanni. Imágenes que más allá de la leyenda conectan y conmueven al espectador, pues transmiten todo el sufrimiento infantil en la mirada, sus rostros y sus lágrimas. Estos cuadros fueron reproducidos en láminas de papel y tablas, alcanzando el éxito a nivel internacional entre la década de los 70 y los 80, como ya había comentado
anteriormente. Dicho esto, Bruno Amadio no solo pintó a los niños llorones, también se pudo recuperar una obra de 1941 en el que retrata a una hermosa mujer mientras dispara una flecha con arco. En el año de 1970 regresó a Italia y se afincó en Padua, donde dibujaba bodegones de gran realismo que reflejaban un gran dominio de las luces y las sombras. También cuentan que pasaría este tiempo pintando cuadros para turistas, de la misma forma que haría en Florencia posteriormente. Datos más exactos afirman que en 1979 seguiría pintando y que sería en 1981, a los 70 años de edad, cuando fallecería en Padua. Debido a su gran sensibilidad y a la posterior fama que adquirieron sus cuadros malditos, su obra se ha comparado con el edito de Edvard Munch, aunque sus estilos son bastante diferentes. No se sabe muy bien cómo se inició la leyenda de sus cuadros. Al parecer dicen que ya viviendo exiliado en Sevilla, sus recursos económicos eran bastante escasos. Sus cuadros apenas se vendían y él se encontraba en un estado de desesperación. La situación se supone más cruenta cuando, acosado por las deudas, hizo un pacto con el diablo buscando el éxito de sus obras y poder salir así de la indigencia. Al parecer, el diablo aceptó concederle sus deseos, pero no le dijo lo que él le pediría a cambio, aunque en algunas versiones el diablo le había pedido su alma. Y como consecuencia de este acto, las obras que él creara estarían malditas de ahora en adelante y serían portadoras de desgracia a todo aquel que colocara uno de sus cuadros o reproducciones de los mismos en su hogar. Lo cierto es que al poco tiempo sus cuadros empezaron a venderse en la sociedad sevillana, adquiriendo cierta notoriedad. Una empresa decidió comercializarlos a gran escala y durante años se vendieron miles de copias por Europa y Estados Unidos. Tras el éxito alcanzado, volvió a Italia y eligió Padua como ciudad de residencia, ya que el diablo aún no le había reclamado su deuda. Al poco tiempo empezaron los primeros sucesos extraños. La casa del dueño de uno de los cuadros del niño que llora fue devorada por un incendio y lo único que se salvó de las llamas fue el retrato íntegro del niño. Otra versión de los sucesos acaecidos con los cuadros de los que se habla sucedió en el orfanato donde había pintado a uno de los niños. Tras terminar la obra, había querido obsequiar a la institución con uno de sus cuadros y aunque no se sabe cuánto tiempo pasó después de aquello, se produjo un incendio que calcinó el lugar, incluidos a todos aquellos que vivían en su interior, donde aún se encontraba el modelo del cuadro. No solo es el hecho trágico, es que cuentan que entre las cenizas encontraron el cuadro del niño llorando en perfecto estado. Después de eso se comenzó a decir que aquel cuadro contenía el alma del crío, pero la leyenda no terminó ahí. Otros propietarios de los cuadros relataron sucesos extraños y fenómenos paranormales. Decían oír lamentos por las noches que provenían de la sala donde tenían colgado el cuadro. En otras casas, el cuadro se caía repetidamente de las paredes, como si se negara a quedar sujeto a la pared y pugnara por huir de ahí. Por otra parte, algunos contaban que al llegar la noche se escuchaban lamentos, risas siniestras de niños, ruidos sin explicación y también la sensación de sentirse observados por el niño del cuadro. Hubo dueños de los cuadros que trataron de demostrar la veracidad de lo que contaban, grabaron psicofonías en las que se oían los lamentos del niño. Algunos parientes de los propietarios de los cuadros murieron también en circunstancias bastante extrañas. También entre los años 70 y 80 dicen que las desgracias continuaron sucediéndose a todos aquellos que tenían cuadros de estos niños en sus casas. En la mayoría de los casos se sucedían incendios que reducían a cenizas tanto la casa como sus habitantes, mientras que los cuadros permanecían en muy buen estado. También se hablaba de que provocaban mala suerte a sus habitantes o que podían derivar en la muerte de una u otra forma. Se llegó a decir que una forma de evitar los incendios y todos aquellos sucesos paranormales era que hubiera dos cuadros de los niños llorones en casa, uno de una niña y otro de un niño. De esta manera, la leyenda maldita del niño llorón fue tomando forma y muchos quisieron ver en estos sucesos la mano del diablo, exigiendo su recompensa por el pacto que había hecho con Giovanni Bragolin. Volviendo al otoño de 1985, el periódico británico The Sun publicó una noticia bajo el sensacionalista título La ardiente maldición del niño que llora. En el artículo se contaba la historia de Ron y Mary Hall, una pareja que vivía en Rotherham, en la ciudad de South Yorkshire, en Inglaterra. Según la noticia, un devastador incendio originado por una freidora había destruido la casa por completo. El hermano de Ron, que era bombero, relató que lo único que quedó intacto en la casa fue una copia del cuadro del niño que llora, que se encontró entre los escombros, boca abajo y con unas leves quemaduras en el margo, pero nada más. El jefe de bomberos, Alan Wilkinson, relató que sus hombres habían acudido a más de 50 incendios en la zona y que todos ellos, extrañamente, el cuadro siempre había salido indemne. Según el oficial, sus bomberos pensaban que el cuadro estaba maldito y a ninguno de ellos se le ocurriría ponerlo en sus casas por el riesgo de que eso podría conllevar en sus hogares. En ese momento en Inglaterra había unas 50.000 copias del cuadro colgadas en los hogares británicos. Esto hizo que el pánico estallara y empezaran a sucederse infinidad de noticias, no siempre rigurosas en cuanto a su verosimilitud. Los periódicos ingleses empezaron a repetir múltiples historias donde el elemento básico se repetía. A los pocos días de colgar el cuadro en una pared, la casa se incendiaba y se destruía, quedando únicamente el cuadro intacto. Algunos decían que para alejar la maldición
maldición, habían tratado de quemar el cuadro en los jardines de su casa, pero el cuadro había podido resistir a las llamas, es decir, era bastante difícil quemarlos. Al poco tiempo, un conocido restaurante italiano fue devastado por un incendio y solo quedó indemne el temido cuadro. Ante la psicosis colectiva, a De Sand no se le ocurrió otra cosa más que organizar una cruzada, donde alentaba a sus lectores a recoger las copias del cuadro, entregarlas al periódico y originar así una gran quema pública de todos los ejemplares, para así intentar destruirlos. Algunos regalaron el cuadro a sus conocidos buscando librarse de la maldición. En ese momento era muy difícil discernir entre lo que era real y ficción en las noticias que salían en los informativos locales. Con el paso de los meses, la situación fue tomándose más como una leyenda que como una realidad, y la historia de los cuadros fueron cayendo poco a poco en el olvido. Tras quedar en el olvido esta leyenda urbana, los cuadros de Bruno Amadio volvieron a ser noticia, y todo esto por lo sucedido a Rebeca y su familia. Rebeca fue la mujer que un buen día compró 2 cuadros de los niños llorones en una tienda de pinturas de su barrio. Sus hijos jugaban a diario con los hijos de los dueños de la tienda, pero a los pocos días de la compra de dichos cuadros, la tienda cerró y los dueños desaparecieron sin dejar rastro alguno. Nadie supo lo que había sucedido con ellos ni a dónde habían ido. Rebeca no conocía nada de la leyenda sobre los cuadros malditos, pero eso no supuso que ella no sufriera la maldición que los cuadros sufrían. En los próximos 10 años a la compra de los cuadros se produjeron más de 30 incendios en la casa de Rebeca. En ninguno de ellos han sufrido daños las pinturas. Al cabo de los años, Rebeca se enteró de la maldición de los cuadros viendo en televisión el programa Cuarto Milenio. A partir de ese momento se realizaron experimentos parapsicológicos y sesiones de Ouija en su domicilio para aclarar así los sucesos que allí acaecían, pero no hubo ninguna evidencia razonablemente científica ni lógica que explicara lo que allí estaba sucediendo. Y hasta que se sabría sobre los sucesos que se dan alrededor de estos cuadros, unos sucesos que fueron exagerados por todos, prensa, bomberos e historias que no se sabía de dónde venían ni quién las había sacado. No sé lo que os ha parecido esta historia. ¿Os ha gustado la leyenda urbana alrededor de estos cuadros? ¿Creéis que es una leyenda real o pensáis que no? Por favor, dejad lo que pensáis en la cajita de comentarios y hasta la próxima.